Espero y se les han pasado lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video en el Rincón de los Players. Esta vez trayéndoles un nuevo deck profile de mi deck Shining Sarcophagus, más enfocado en segundo turno, después de lo visto en la banlist y con un motor toy muy interesante con otra carta que les va a gustar. Por supuesto, vamos a explorar como en todos los decks profile, las cartas de main deck, las cartas de extra y también voy a hablar un poco de por qué me parece mucho mejor esta estrategia yendo segundo que yendo primero. Sin más, iniciemos rápidamente y recuerden que este deck profile y esta decklist la pueden encontrar en Neuron, así como en la descripción de este video. Iniciemos ahora sí rápidamente. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro main deck. En este caso vamos a llevar dos cartas, nuestro primer boss monster, Gandora G, el dragón de la destrucción. Esta es una de las principales razones para llevarlo segundo, una estrategia que va segundo. ¿Por qué? Porque es muy bueno su efecto, es una carta que se invoca especialmente cuando está el cofre, es una carta que vuela todo el campo y aparte trae más recursos. Entonces, una genialidad de carta, es una carta muy buena. Realmente llevarla a dos en una estrategia conformada o que está basada para que vaya segundo es muy interesante. Realmente, como les digo, la estrategia tiene muchas cartas muy buenas que me parecen excelentes para ir segundo. Realmente no entiendo la maña de la gente para quererlo hacer primer turno. Realmente es una estrategia un poco, se podría decir, hasta más stun, muy control, porque llevan a veces Villa de los Magos, llevan Shifter, y eso ahorita pues realmente siento que con esta estrategia no pega. Realmente no es algo muy interesante que a mí me llame la atención. Entonces, por esa razón, enfocarlo en segundo turno con estas cartas. Además, como les digo, per se, por sí solo, la estrategia tiene cartas muy interesantes para acompañar a estos monstruos. Entonces vamos a llevar Gandora G, el dragón de la destrucción a 2. También vamos a llevar dos cartas. En este caso vamos a llevar el mago oscuro de Magician of Black Magic. Esta carta también es muy interesante, no nada más por el hecho de que sea una invocación especial. Sí, no llega a ser la gran cosa como Gandora G, porque Gandora G es una cartota que se invoca especial, destruye todo el campo porque sí, pero el mago oscuro pues simplemente es una invocación gratis especial de tu mano, un monstruo fuerte. Aparte tiene su efecto rebuscado, porque realmente es un efecto medio rebuscado. Debe ser destruido para poder buscar una carta que menciona el mago oscuro, colocarla y ponerla. Y esta va a ser nuestra primera base para traer a dragón, ¿no? Entonces esta es una carta muy interesante por esa razón, pero de ahí en fuera lo vamos a querer más por esa invocación especial gratis que nos da. Entonces vamos a llevar dos de estos monstruos, dos Dark Magician, de Magician of Black Magic. Por supuesto, vamos a acompañarlo también con dos monstruos también, Archfiend Advent, otra carta que, como les digo, se aprovecha muy bien de que esa estrategia pueda iniciar en segundo turno. Es una carta muy interesante. ¿Por qué? Porque se roba algún monstruo del oponente. Entonces eso pues sí es muy interesante. Hace que el oponente se gaste alguna interrupción, que se gaste algo extra, y ahí pues ahora obviamente entra también nuestro Gandora, nuestro mago oscuro, que son muchas cartas muy interesantes que se invocan y monstruos muy fuertes que se invocan de manera especial, y en este caso de manera normal, sin sacrificios, si contamos con un Shining Sarcophagus. Entonces es muy interesante por esa razón. Los dos monstruos anteriores se invocan especialmente, este se invoca normal, pero es un gran efecto el de robar. Y aparte son efectos muy interesantes para ir segundo, son para romper campos. Por ejemplo, el de Gandora es destruir campos completamente, y el del Archfiend Advent es robarte algo muy interesante del campo del oponente. Entonces hay que tomarlo bastante en cuenta, por eso vamos a llevar dos cartas del Archfiend. Vamos a seguir también, por supuesto, con otros monstruos, en este caso ya los chiquitos. Vamos a llevar tres Gadget Trio, nuestra carta buscadora por excelencia de la estrategia, la que nos va a buscar nuestro Shining Sarcophagus o cartas que lo mencionan, magias o trampas. Entonces, por esa razón va a ser muy interesante llevarlo a 3. Nuestro Gadget Trio, no hay más que añadir de esta bonita carta. Vamos a llevar 3 Gadget Trio. Bueno, en este caso también vamos a
a llevar dos cartas, nuestros Magos Silenciosos 0. Magos Silenciosos 0, esta carta es muy muy buena, claro que sí, no la vamos a llevar a 3 porque ahorita no me parece como bien, la estrategia es más enfocada en segundo turno, entonces obviamente esto va a ser para dejar un campo establecido después de romper todo el campo rival y por ende con dos copias es más que suficiente ya que las podemos traer al campo con nuestros lazos que unen. Entonces esta carta va a ser muy interesante sí llevarla a 2, pero para evitar que también nos salga en mano o que esta sea nuestra principal carta, ¿no? Lo que queremos ver en nuestro primer turno cuando iniciamos segundos, pues es ver a los monstruos chonchos en la estrategia para bajarlos y poder destruir el campo del rival con una invocación especial y evitar hacer la invocación normal. Entonces es muy interesante por esta razón, vamos a llevar Mago Silencioso 0 a 2. Por supuesto, vamos a acompañar nuestro Mago Silencioso 0 con nuestro Espadachín Silencioso 0, nuestro Silent Swordman 0. Esta carta que también es muy interesante, es una carta de negación a objetivos, a selecciones, entonces por esa razón vamos a llevarla a 2, la misma razón que el Silent Magician 0, no queremos dejar un campo establecido primer turno, más bien si no es algo que acompañará a las demás cartas una vez acabemos nuestro turno cuando iniciamos segundo. Entonces por esa razón vamos a llevar 2 Silent Swordman 0. Y ahora vamos a empezar con el motor Toy. El motor Toy es algo muy interesante en cuestión de los monstruos. Vamos a llevar 3 Toy Soldier, nuestra carta fundamental para buscar también algunas, nuestra carta Toy principal, nuestra caja Toy, y vamos a llevar un Toy Tank. Esta razón va a ser, como les digo, para poder llevar una consistencia más sólida en cuestión de nuestras cartas, no llevar tantos bricks, que sea más sólida y aparte con 4 cartas de estas va a ser excelente para la estrategia. Como les digo, Toy Soldier es una carta buscadora para nuestra carta continua, además puede buscar si tenemos ya la carta Toy, pues podemos buscar otro monstruo o luz que tengamos en nuestro deck de nivel 4. Obviamente casi siempre ese efecto no lo vamos a utilizar mucho, pero también tenemos nuestro Toy Tank. Nuestro Toy Tank va a ser esencial para tener recursos en nuestro cementerio, ya que su efecto cuando está el Toy Tank es que, cuando está la Toy Box, es que podemos invocar de manera especial un monstruo de nivel 6 o menor de nuestro cementerio, si este se encuentra. Si no tenemos la Toy Box, pues es en nuestra mano lo que podemos invocar. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, pero son efectos muy muy buenos. Y aparte, la Toy Box, como veremos más al rato, podemos recuperar estos recursos desde nuestro cementerio. Entonces es una estrategia muy interesante para segundo turno. Entonces por esa razón vamos a llevar 3 Toy Soldier y un Toy Tank. Y por último, en cuestión de nuestros monstruos, vamos a llevar una carta muy muy interesante. Dragón de Hierro Tiamatón. Tiamatón es una carta que creo que en este formato y en mucha gente no la ha probado, pero yo de vez en cuando la he sacado y es una carta muy muy interesante y sobre todo como se maneja esta estrategia es muy muy buena. ¿Por qué? Porque aparte nosotros llevamos cartas continuas, dígase la Toy Box, dígase por ejemplo los Toy que se pueden colocar como monstruos, como magias, entonces como magias, trampas colocadas, entonces eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque si su oponente deja por ejemplo un monstruo en su columna y una magia, o por ejemplo un monstruo extra y otro monstruo en la zona principal, pues podemos poner nuestro Shining Sarcophagus que no se ve destruido por cartas mágicas, que no se ve destruido por efectos de monstruos, o también podemos poner nuestra Toy Box, colocar 2 monstruos y ponerlos donde se completen esas 3 columnas. Esta invocación especial es algo interesante por esa razón, ya que nos permite invocarlo mientras alguna de esas, alguna columna en el campo tenga 3 cartas en la misma fila. Entonces lo podemos invocar, no necesariamente en la misma fila, pero cuando se requiera también para destruir nuestras propias cartas Toy, para poder añadirnos nuestras cartas y poder así encadenar sus efectos y tener más recursos en campo. Además que Dragón de Hierro Tiamatón también por sí solo es una interrupción muy interesante para destruir cartas en las columnas del adversario. Y como les digo, pues nos aprovechamos también de esa destrucción porque Shining Sarcophagus primero no puede ser destruido por efectos de monstruo, Dragón de Hierro Tiamatón es un monstruo, nuestros Toy Tanks se aprovechan de las destrucciones que generemos de ellos en las zonas que cuando se colocan en la zona de magias y trampas. Entonces es una carta muy interesante y aparte es un monstruo dragón que, si no lo saben, pues dragón utiliza un monstruo dragón de efecto
para su invocación. Entonces también puede ser muy interesante por esa razón. Vamos a llevar 3 dragón de hierro Diamatón, una carta muy buena, curiosamente, en esta estrategia en particular. Entonces, a llevarla a 3 es muy interesante. Y como les digo, también es otra carta más para quitar cartas del oponente. Entonces ya llevamos bastantes solamente con los monstruos. Por supuesto, vamos a pasar con nuestras magias y trampas. Shining Sarcophagus. Shining Sarcophagus es el corazón de la estrategia. Es lo que hace que se mueva toda estrategia por sí sola. Entonces vamos a llevarla a 3. Es una carta excelente, es una carta muy buena y por ende vamos a llevarla a esta cantidad. Como les digo, su efecto primario, el primero de todos estos es que no puede ser destruido por efectos de monstruos, como ya les dije con Tiamatón, como puede ser con Gandora, entonces no se va a ir destruido. Aparte es una carta que busca toda la estrategia en general. Y también si tenemos magias en nuestra mano y tu oponente regresa un monstruo a su lado del campo, del cementerio, pues podemos regresar alguno de estos monstruos. Entonces tiene 3 efectos muy interesantes. Es una carta muy interesante que sí, es el corazón de la estrategia, pero si también no sabemos utilizarla muy bien, pues podemos tener esos fallos dentro de la estrategia que la hacen muy lenta. Entonces hay que tenerla muy en cuenta y es una carta muy interesante. Vamos a llevar 3 Shining Sarcófagos. Por supuesto, vamos a llevar otra carta continua muy similar y por supuesto del mismo Yugi, pero en este caso del manga, Toy Box. Toy Box, una carta igualmente muy buena, una carta motor excelente me parece para colocar monstruos. Como les digo, nosotros lo podemos tronar con algunas cartas que tenemos, bueno, tronar los monstruos Toy, como vieron con Tiamatón. También vamos a tener otras cartas, además de la propia Toy Box, para tronar nuestros monstruos Toy. Y aparte, la Toy Box puede utilizar sus 2 efectos mientras tengamos 2 cartas iguales en el campo. Entonces, no es una vez por turno, no es un, como le llamarían, un hard once por turn. O sea, no es una vez por turno por carta, sino es por, en este caso, por cada carta. Entonces es muy interesante, ya que no te evita utilizar ambos efectos si te salen 2 Toy Box en mano. Entonces muy interesante, muy bueno por esa razón. Vamos a llevar 3 Toy Box. Para pasar a la siguiente carta vamos a traer Future Silence. Future Silence, una carta que me parece también excelente. Es una carta que es una búsqueda, es literalmente te lo busca y ya, no requieres algún costo, alguna otra cosa. Más bien su efecto secundario es que si la activamos durante la batalla, pues podemos robar hasta 6 cartas cada jugador, bueno, hasta que tengamos 6 cartas en mano. Entonces es muy interesante esa relación. Future Silence vamos a llevarla a 3. Nada más que añadir con esta carta. Vamos a seguir también con otro que ya conocemos, un conocido, Lazos que unen. Lazos que unen, una carta que sin duda alguna también me gusta muchísimo, pero como les digo, ya no es una estrategia que va a ir enfocada completamente a segundo turno. Entonces, digo, no va a ir enfocada a primer turno, perdón, sino es una estrategia enfocada totalmente a segundo turno. Por ende, Lazos Kunen va a ser esta última carta que llegaremos a utilizar para colocar monstruos, para colocar lo que necesitemos y aprovechar esta, pues sí, esta fortaleza de la estrategia, ¿no? Por eso vamos a llevar dos lazos que unen para evitar que también nos salga un tercero en mano y también que lo podemos buscar por las demás cartas. Entonces, por esa razón vamos a llevar 2 lazos que unen. Siempre he dicho, esta ilustración es una chulada. Y por último, en las cartas se puede decir que lo golden de los Shining Sarcófagos vamos a llevar 2 silencios de turno. Silencio de turno, una carta que me parece buenísima. Igualmente es una carta rápida, entonces buenísima, igual como les digo, para un segundo turno. Por esa razón también la vamos a llevar a 2. Y me parece excelente por esa razón. De hecho, antes lo llevaba un silencio de turno y un Morse Marshmallow, pero realmente me gustó más así, porque realmente el Morse Marshmallow, como les digo, ya no es una estrategia enfocada en primer turno, sino más en un segundo turno, y que es mejor provecho que una interrupción como silencio de turno, que es muy buena para evitar que nuestro oponente active algún efecto. Entonces, por esa razón, vamos a llevar 2 silencios de turno. Chulada de carta y aparte su efecto secundario para evitar una batalla. Entonces, es muy interesante Turn Silence. Y por último,
En este caso vamos a llevar una carta que se puede decir también enfocada para sacar una fusión, Secrets of Dark Magic, para sacar por supuesto a nuestro Red Eyes Dark Dragon. Ya les explico un poco la mecánica con el mago oscuro, entonces ya ahí más o menos saben cómo funciona. Realmente en otro video exploraremos mejor, con más tiempo, esta estrategia en sus combos. También, ahora sí, vamos a empezar con las cartas mágicas, porque realmente no llevamos ninguna trampa, con cartas mágicas que nos ayudarán a tronar el campo del rival. Vamos a llevar 3 Forbidden Droplet, igualmente excelente para mandar nuestros recursos Toy, porque realmente manda cualquier cantidad de otras cartas y los efectos de los Toy, como les comento, pues activan si estas cartas están colocadas en la zona de magias y trampas y son mandadas al cementerio. Entonces, con que sean mandadas al cementerio es más que suficiente para pues poder activarse, ¿no? Y en este caso Forbidden Droplet es una carta que va a ir segundo, que nos ayuda a activar estas cartas, pues más que excelente, ¿no? Por supuesto, otra carta excelente para ir segundo, Ultimate Slayer. Ultimate Slayer, una carta que también no tiene restricciones de cuántas veces se puede usar. Forbidden Droplet, como saben, sí es una vez por turno, pero Ultimate Slayer no. Entonces es una carta muy interesante porque si su oponente, por ejemplo, deja un campo muy variado, le podemos tronar literalmente todas las cartas que tenga. Por ejemplo, si nos salen 2, pues podemos tronarle hasta 2 monstruos. Y ahorita van a ver las opciones que llevamos en el extra deck para activar Ultimate Slayer, ya que dependiendo del monstruo que mandemos, destruimos también ese mismo monstruo. Entonces, por esa razón, vamos a llevar 3 Ultimate Slayer y 3 Forbidden Droplet. Además que también nuestra Ultimate Slayer, curiosamente, nos puede ayudar a también tronar nuestro motor Toy. Entonces, muy interesante por esa razón. Vamos a llevar 3 Forbidden Droplet y 3 Ultimate Slayer. Y por último, carta de consistencia, Pot of Prosperity. Obviamente ya la dejaron a 1, pero sigue siendo excelente. Entonces, si nos llega a salir, es muy buena carta. Y por último, Snatch Steal. Snatch Steal, igualmente, otro rompedor más de campo, otra carta que nos ayudará o nos puede ayudar a romper campos. Entonces, por esa razón, vamos a llevar Snatch Steal. Ahora sí, pasemos a la parte de nuestro extra deck. Ahora sí, para iniciar, en nuestro extra deck vamos a llevar primero Red Eyes Dark Dragon. Como saben, la estrategia llevamos dragones, llevamos por supuesto el mago oscuro que es el Dark Magic, que obviamente nada más lo podemos utilizar como material mientras esté en el campo, porque si no, no se considera, bueno, no se cambia el nombre al Dark Magician, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta nada más eso, pero es una carta muy buena el Red Eyes Dark Dragon para llevarlo a 1 en esta estrategia. Por supuesto, también vamos a llevar otras cartas. En este caso vamos a llevar nuestro Link 2 Dark. Como les digo, Dark es una de las mejores cartas. Yo digo Link 2 en la actualidad. ¿Por qué? Porque realmente, como siempre he dicho, es una carta que se beneficia mucho de todos los formatos. Siempre hay monstruos de oscuridad en cualquier deck, en cualquier extra deck. Entonces es muy interesante siempre llevar a Dark. Y siempre se le saca provecho a este monstruo para robar un monstruo del rival. Por eso vamos a llevar un Dark de Dark Charmer. También Nightmare Phoenix. Nightmare Phoenix es una carta que también me parece buena para tomar alguna carta mágica molesta del oponente. Digas un campo, digas algo que nos esté molestando. Entonces vamos a llevar un Nightmare Phoenix. Y también vamos a llevar, por supuesto, a Selene. Llevamos un montón de cartas mágicas, pero un montón. Entonces, Selene es una carta que vamos a aprovechar bastante bien, bastante interesante en esta estrategia. Aparte, para hacer un Turbo Access Code. Entonces, muy bueno. Y por supuesto, hablando de Access Code, vamos a llevar a nuestro Access Code Talker. Access Code Talker, una carta buenísima. Realmente, como les digo, es otro, por ejemplo, en este caso es otro Molberg, otra carta que vamos a llevar, otro rompedor de campo por sí solo. Entonces vamos a llevarlo a 1. Entonces es una carta también excelente, Access Code Talker. También obviamente es una estrategia enfocada a turno 2, Luna del Cielo Cerrado. Por esa razón también llevamos nuestro motor Toy, porque con esta podemos sacar bastante fácil a la luna. Y después, por supuesto,
a la Underworld. Que este es un combo muy interesante. Siempre he dicho, estas dos cartas Link son muy buenas, muy baratas y muy interesantes para llevar en cualquier extra deck que se pueda aprovechar también de los monstruos del rival. Y como les dije, junto con Dark hacen una buena terna para poder sacar más fácil a este monstruo. Entonces, chuletón, Luna y por supuesto también nuestra Underworld Goddess, que si no lo saben, pues también tiene su efecto de que si esta carta es invocada por Link, tú puedes negar los efectos de todos los monstruos boca arriba que tu oponente controle en ese momento. Entonces también es muy interesante la Underworld Goddess y por eso vamos a llevarla. También es otro rompedor de campos por sí solo. También vamos a llevar Babushka porque es una carta también muy buena. Es una carta que nos va a servir en esos casos cuando el oponente quiere que iniciemos primero, que tengamos alguna estrategia, por ejemplo no resultó completamente romper todo el campo del rival, podemos con el motor Toy y con nuestro Tiamatón dejar a Babushka para evitar que nos destruyan completamente, sino más bien tal vez retrasar un poquito más y nosotros acabarlo en nuestro siguiente turno. Entonces por esa razón vamos a llevar un número 41, Babushka de Terrible Tap, y vamos a llevar también otro Exit, Phobos Cobos Herético. Esta carta me dirán, ¿qué rayos? ¿Por qué llevas este monstruo ilusión? Pues así de fácil, es un monstruo ilusión genérico. Realmente nada más necesitas dos monstruos de nivel 4 y su efecto es una chulada. Primero, si tienes, puedes seleccionar un monstruo de efecto de control de tu adversario, nega sus efectos. Y después, si batalló este turno, puedes tomar su control hasta la end phase. Entonces, podemos negarle primero el efecto al oponente, atacamos y en ese momento que batalla podemos robar a ese monstruo. Y aparte, también si por alguna razón pueden meterle un motor ilusión o cualquier otra cosa, este efecto se convierte en un efecto rápido y realmente esta carta no requiere que le quites materiales, entonces es muy interesante por esa razón. Y aparte, como cualquier monstruo ilusión, no puede ser destruido en batalla. Entonces los dos monstruos cuando atacan no pueden ser destruidos, entonces es muy interesante ese monstruo. Realmente es otro monstruo para quitarle elementos en el campo al oponente. Entonces créanme, es sumamente interesante esa estrategia para ir segundo. Y en nuestro último exit vamos a llevar, último exit de los que son útiles per se, porque ahorita vamos a ir con los que pueden ser utilizados con Ultimate Slayer. En este caso, Superstar Slayer Typhoon, la misma cuestión que con el Babushka, vamos a llevarlo a 1, porque también es una carta que le puede ayudar a romper campos al rival. Entonces por esa razón vamos a llevarlo a 1, Superstar Slayer Typhoon Sky Crisis, chuletón de monstruo. Y ahora sí, por último, los monstruos que pueden ser aprovechados con con nuestra magia, con esta bonita carta que es la Ultimate Slayer. Pues vamos a llevar, por supuesto, Elder Entity Sense. Vamos a llevar 2, es una carta buenísima y en un formato lleno de monstruos con fusiones, con cartas de este tipo, pues vamos a llevar 2. ¿Por qué? Porque aparte la Ultimate Slayer evita que puedan responder a esa carta, entonces es muy buena. Vamos a llevar 2 fusiones, Elder Entity Sense. Vamos a llevar una sincronía, Golden Cloud Beast Malong, para regresar algo del oponente. Y por supuesto también vamos a llevar agregador mereológico, esto para negar algo que también tenga nuestro oponente y utilice Exit. Y por último vamos a llevar Tribute Ferry Kit. En este caso no le va a quitar algo al oponente, sino más bien a nosotros nos va a ayudar para mejorar nuestra consistencia en mano. Entonces muy buenas opciones, ustedes ya pueden cambiar. Hay otras opciones tanto para sincro como para tanto fusión. Creo que el mereológico es el mejor en cuanto a Exit, y también la Ferry creo que es una de las opciones mejorcitas para links. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta y pueden utilizar esos 5 espacios perfectamente como ustedes deseen. Hay otras opciones, por supuesto, dígase por ejemplo nuestro Garura, que también es una carta muy buena, pero en este caso la Elder Entities me parece mucho mejor, sobre todo como elegido para esta estrategia que va exclusivamente segundo. Entonces es muy bueno por esa razón y bastante recomendable. Y pues aquí acaba la parte del deck profile. Espero les haya gustado sin duda alguna este deck profile, que es muy interesante yendo segundo. Es una estrategia muy buena que sin duda alguna recomiendo bastante. Me gustó bastante esta versión yendo segundo.
recomendadísima, tiene sus pros, por supuesto, tiene sus contras también, que ya es algunas de las que le expliqué. Obviamente nuestro oponente necesita, pues sí, obviamente nosotros vamos a romper su campo, ¿no? Y como vieron, tenemos un montón de cartas para hacerlo eso posible, entonces de eso no hay problema en la estrategia. Sin más, espero les haya gustado este deck profile y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!